Ok. Entonces, pues, la materia, ¿verdad?, que nos atañe es principios de crecimiento. Principios de crecimiento. Si puedes colocar en pantalla las diapositivas, compartir, ¿verdad?, la presentación. Gracias. Bien. En esta materia, ¿verdad?, esperamos pues nos ayude a explorar las diferentes etapas y el desarrollo de la teoría del crecimiento. En realidad, como ha avanzado pues el crecimiento, los principios generales los conocemos en mayor o menor escala. Algunos los estamos aplicando quizás sin conocerlo, o simplemente algunos los hemos criticado porque no teníamos el conocimiento básico, firme, acerca de la materia. Pero en verdad, esta materia tiene mucho que ver con el diario vivir de la iglesia, con nuestro trabajo a diario. Entonces, pues con esta materia, yo lo que pues veo que vamos a, digamos que a redescubrir o afirmarnos un poquito más en los principios que ya conocemos del crecimiento. Entonces, pues esto nos va a ayudar a definir si estamos pastoreando nuevas estrategias, nos va a ayudar a desarrollarlas en la iglesia y pues utilizarlas con mayor destreza. En esta unidad número 1 vamos a ver lo que es la definición del crecimiento, los conceptos erróneos, los orígenes e historia y qué dice la escritura y cuál es la voluntad de Dios acerca de del crecimiento. Entonces, definiendo el crecimiento, ¿verdad? Digamos que en un concepto general, pues, es un movimiento cooperativo para descubrir, enseñar e implementar los métodos técnicos y principios espirituales que harán crecer las iglesias locales y extender el reino de Dios. El movimiento, ¿verdad?, de crecimiento está anclado específicamente en las escrituras, tiene sus raíces teológicas en las escrituras. Y pues no es un movimiento nuevo, es un movimiento bastante remoto y se remonta a la Sagrada Escritura. Debemos estar claros, ¿verdad?, que la persona que se dedica o que trabaja con el crecimiento tiene que consagrarse completamente a las doctrinas. Y el crecimiento no está deslindado de las doctrinas, todo lo contrario. Es un movimiento que busca crecer y el crecimiento es integral. Por lo tanto, la parte nutricional que tiene que ver con las escrituras, pues debe ser fundamental para todo aquel que trabaja o practica con estos principios de crecimiento. Debemos comprender que el objetivo principal de las iglesias es hacer discípulos a todas las naciones, al cumplimiento de la gran comisión. La iglesia debe cumplir la gran comisión. Es hacer discípulos e incorporarlos a la iglesia. Y el crecimiento no tiene nada que ver con, nada más que ver con ganar almas, con sumar números de creyentes o de asistentes a la iglesia. Tiene que ver, ¿verdad?, con la evangelización completa, el cumplimiento de la gran comisión, pero también tiene que ver con la nutrición y otros factores que los vamos a ver más adelante. Hay
un concepto de crecimiento, ¿verdad? Más técnico, y tiene que ver, ¿verdad?, con lo que está escrito en el reglamento de constitución de la Academia de Crecimiento americano. Y dice, el crecimiento es la ciencia que investiga la implantación, multiplicación, funcionamiento y la salud de las iglesias cristianas, especialmente en lo que se relaciona con la implementación de la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones. Su basamento, ¿verdad? Mateo 28, 19 al 20. Debemos entonces estar claros que no estamos hablando, ¿verdad?, de únicamente números, sino de nutrición, de un crecimiento integral. El doctor Pedro Warner nos presenta, ¿verdad?, 5 condiciones o supuestos teológicos de los escritos de crecimiento. Pasa la diapositiva. Pastor, una pregunta. Dime. ¿Por qué si acuñamos la palabra ciencia a este mover, por qué poco aplicamos ciencia en la iglesia? Por ejemplo, muy pocas iglesias en el crecimiento aplican estadística y menos investigación, tanto social, comunitaria, como de cualquier tipo. Y cuando se propone, no les gusta, porque lo ven muy mundano. Yo creo que eso se debe, Wilfredo, a nuestra formación, a nuestro pasado de formación. Fuimos, sobre todo, esto sucede en nuestras iglesias pentecostales, en el movimiento pentecostal, que pues nos fuimos más a la parte espiritual y consideramos que el uso de la ciencia es como contrarrestar la espiritualidad de la iglesia. Y cuando nosotros pues estamos hablando acerca de los conceptos erróneos que hay de crecimiento, allí te vas a conseguir con esa situación, porque hay personas pues que nos tratan de pragmáticos o simple y llanamente nos dicen que somos pues falta de espiritualidad. ¿Por qué? Porque que queremos tratar tratar la iglesia, digamos que queremos meter la parte ver las iglesias como empresas y no como lo que es, porque para los contrarios a este movimiento, el investigar, el hacer ese estudio social, es pasar por alto, ¿verdad?, la dirección del Espíritu Santo. Es predicar y ganar almas y punto para ellos. Pero en realidad esto es en esto nos ayuda y el crecimiento a buscar pues apoyo en esta ciencia. Y no es que no es que estamos dejando de plano la dirección del Espíritu Santo, ni la espiritualidad, ni la oración. Todo lo contrario, creo que podemos aplicar esto sin olvidarnos aquello. Son ciencias que nos pueden ayudar a apoyar en el trabajo y lo podemos hacer más efectivamente. Pasa Entonces, dentro de las 5 condiciones o supuestos que Warner nos presenta, en la número 1, ¿verdad?, tengamos claro que el crecimiento busca la gloria de Dios con el fin supremo del ser humano. Los que participamos del crecimiento deseamos afirmar que nuestra teología está fundamentada en un Padre todopoderoso, en el Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El fundamento es darle la honra y la gloria a Dios. En segundo lugar, ¿verdad?,
creemos en el señorío de Jesucristo. Ninguno de los mandatos de Cristo son optativos y el modelo principal es el del Señor Jesucristo. La autoridad normativa de las Escrituras y el crecimiento no se sale de la autoridad de las Escrituras. Entonces, pues tenemos también que la realidad escatológica final del pecado, la salvación y la muerte eterna. Debemos saber que lo principal, ¿verdad?, de salvar almas no es llenar la iglesia, es buscar gente para predicarles el evangelio por la condición de pecado que están. Acepten a Cristo, sean salvos, o sea, no implementar o no entregar una religión o una religiosidad, sino que las personas verdaderamente reciban a Jesús y pues se integren a la iglesia, sirvan en la iglesia, den fruto y pues esperen los eventos del porvenir, que es todo, ¿verdad?, lo que nosotros llamamos doctrina. Y el crecimiento no es contrario a las doctrinas ni a los principios teológicos. Y pues creemos en el ministerio personal del Espíritu Santo. En ninguna manera, como lo decía cuando te aclaraba a ti, Wilfredo, la cuestión de que hablamos de ciencia pero no la aplicamos, es precisamente porque hay personas que tienen miedo de usar la ciencia porque piensan que vamos a dejar de un lado el Espíritu Santo. Yo recuerdo que hace años, cuando yo creí, a veces ir a un médico era como decir, no tengo fe de que el Espíritu Santo me sane, de que Dios sane o que Dios manifieste sus dones en mí. Muchas veces algunos cristianos caían en enfermedades bastante crónicas por no asistir a tiempo a un médico y algunos pues la muerte. Entonces pues hoy en día pues la iglesia, creo yo, ha madurado, o por lo menos un número de iglesias hemos madurado y consideramos pues que esas ciencias son el apoyo que Dios nos ha dado, no lo principal, sino el apoyo. Dentro de los conceptos erróneos, ahora podríamos mencionar la numerología. Es uno de los principales conceptos o piedras, digámoslo así, que las personas usan para atacar los que son contrarios al movimiento y el crecimiento, usan para atacar a el crecimiento, la numerolatría, digámoslo así. La numerolatría es cuando se toma, y no vamos a decir que es que algunos no han caído en eso, sobre todo cuando se le da mucha importancia, o sea, excesiva importancia al número dentro de la congregación sin importarle otras cosas. Pero nosotros tenemos que entender que los números no son contrarios a la palabra, sino no existe. O sea, si el Señor no quisiera nada con los números, no existiría un libro llamado Números, precisamente. No existieran censos en la Biblia. Y algo muy importante, ¿verdad?, que lo conseguimos en Hechos, capítulo 2, y es cuando Pedro dirige su primer mensaje. Allí nos da un número de gente que aceptó a Cristo. Entonces, los números son importantes porque los números nos pueden dar idea de cómo va el trabajo. Nos da una valoración del trabajo que estamos haciendo y cuánto está ese trabajo causando, ¿verdad? Que está causando ese trabajo. Entonces es importante que nosotros entendamos que el crecimiento no es únicamente número. A veces las personas que atacan al movimiento por este concepto de numerolatría se vuelven numerofóbicos. Entonces no quieren saber nada de números, pero precisamente ese es otro problema, la numerofobia, que muchas veces en la numerofobia se ocultan aquellas personas que saben que pueden hacer mucho por las almas, digámoslo así, porque nuestro objetivo es predicar el evangelio y que cada alma tenga la oportunidad de ser salva. Entonces, pues,
no hacemos nada y como no queremos saber nada de números, no nos damos cuenta cómo va el crecimiento o el decrecimiento de la obra de Dios. El pragmatismo. Algunos críticos de la iglesia indican que es fácil caer en esta trampa de lo práctico a costa de la espiritualidad y de la fe bíblica. Si definimos las cosas en la iglesia por lo que da crecimiento numérico, podemos terminar con una congregación enfermiza. Yo le colocaba allí un ejemplo, ¿verdad? Se nos dicen que nosotros nos volvemos a hacer actividades porque queremos alcanzar vidas y no, la cuestión no se centra en hacer actividades, sino en el objetivo de esa actividad, en la meta de esa actividad. Yo puedo, pues, por cierto, ahorita con esta situación de acá en Venezuela, del problema que hay de la alimentación, o sea, de los recursos, el problema económico. Y pues algunas iglesias pues nos hemos dado a la tarea de abrir comedores. Y en esos comedores hemos tenido, algunas iglesias hemos tenido buenas y malas experiencias. Algunas malas experiencias porque algunas iglesias abrieron comedores simple y llanamente con el objetivo de llenar el estómago de alguien, o de niños, o de adultos, o de ancianos. Y esto pues no llegó a ningún fin. Sin embargo, pues en mi particular, la idea no era, el objetivo no era llenar el estómago, sí, el objetivo es ayudar en esta situación, pero el mayor, ¿verdad?, es sembrar a Jesucristo. Y pues siempre en nuestro comedor tratamos con niños, pues los días sábados pues tratamos de llevar una palabra y a través de esos niños hemos alcanzado aún algunas personas adultas, los adultos que lo llevan. Entonces, pues, el crecimiento, pues, se nos tira piedra al respecto. La discriminación. Esto tiene que ver, le estoy dando, digamos que un paneo a los puntos que les trataba en la guía que ustedes tuvieron que estudiar o leer. Con respecto a la discriminación, esto tiene que ver, ¿verdad?, específicamente con respecto al principio de las unidades homogéneas. Hay iglesias que trabajan, por ejemplo, con redes de jóvenes, redes de damas, redes de adultos. Algunas iglesias, pues, han llegado, pues, digamos que a utilizar este principio de unidad homogénea y, pues, se han dedicado o se han enfocado a atraer a aquellas personas quizás que son profesionales y como esas personas se sienten más a gusto en ese medio, pues con gente que puedan ellos tratar, pues entonces los ubican aparte. Y allí, ¿verdad? Pues aún con el movimiento, algunos han sembrado iglesias en sectores donde a veces era impenetrable. Por ejemplo, acá en Lara, específicamente en la ciudad de Barquisimeto, la parte del este era impenetrable. Allí está la clase, lo que antes se llamaba la clase media alta. Algunos pues tomaron la iniciativa de estos pastores que trabajaron con este principio y pues dijeron que estaban discriminándonos. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de asistir a alguna de esas iglesias, de acompañar o estar dentro de alguna de esas iglesias y veo, hermano, con mucho agrado que esas iglesias también, o sea, no atienden únicamente gente de clase media alta o de clase pudiente, sino que también allí asiste mucha gente que tiene necesidad y que son de otros sitios de la población de Barquisimeto, del oeste, etc. Entonces, eso trae integración. O sea que eso de que el movimiento de crecimiento vino para que las iglesias discriminaran, no podemos discriminar,
pues delante de los ojos de Dios todos somos uno. Con respecto a este concepto de el mercadeo, algunos critican y dicen que nosotros estamos viendo la iglesia como un negocio. Particularmente les expongo que yo he recibido muchos ataques. Wilfredo, creo que debe haber sido testigo de eso. O sea que se nos tilda de que queremos tener una iglesia llena de gente para que la iglesia produzca mucho dinero y pues tener buenos carros, buenos vehículos, tener buenas casas y entonces pues que sea una iglesia que esté llena. Y se nos dice pues que nos olvidamos de la sana doctrina. Nosotros seguimos practicando la sana doctrina y defendemos la sana doctrina. Pero no puede ser, ¿verdad?, que la sana doctrina nos lleve a claustrarnos, a encerrarnos y a no querer seguir adelante. Muchos de los defensores de la sana doctrina se escudan en esto para no salir afuera a llevar el mensaje. Y esto los claustra y no les ayuda en nada a cumplir el gran mandamiento o la gran comisión. Entonces, pues, tenemos que estar claros en que aún hablando del mercadeo como ciencia, hay cuestiones que nosotros podemos utilizar. O sea, hoy en día la iglesia ha abarcado, ¿verdad?, o ha conquistado lugares que antes no conquistaba, más allá de las cuatro paredes. Y dentro de esta crisis hemos logrado aún penetrar a las redes y a los medios de comunicación para los cuales muchas veces estábamos cerrados. Y he visto porque las iglesias que eran más cerradas, los medios de comunicación hoy en día son propietarios de plantas televisivas. Falta de espiritualidad. Muchas veces, pues, era lo que decíamos, que no aplicamos un estudio demográfico y no analizamos, ¿verdad?, un lugar o una zona antes de plantar, porque supuestamente eso es ir en contra o hacer el trabajo del Espíritu Santo. Pues utilizar estrategia y practicar algunas cosas de estas antes del lanzamiento son muy positivas. Particularmente tuve una experiencia, y yo sé que acá hay pastores, ¿verdad?, dentro del grupo, que tuvieron, creo que saben que plantar no es fácil. Pero si nosotros no hacemos un estudio de antes de plantar, del lugar donde vamos a plantar, nos vamos a conseguir, o no planificamos, nos vamos a conseguir muchas veces con una barrera muy grande, o nos podemos conseguir con que nuestros objetivos no son cumplidos del todo porque llevamos expectativas superiores. En una oportunidad alguien me planteaba el plantar una iglesia en un caserío cercano a nuestro pueblo. Pero en realidad el caserío estaba más cerca a un sitio donde había una iglesia, ya no es una iglesia de Asambleas de Dios, y notaba que el caserío era muy escaso en cuanto a familia. Entonces, pues, consideré, y haciendo el estudio, consideramos que ese lugar podía ser trabajado más fácilmente por la iglesia que estaba más cercana y que también pues, era el mismo modelo nuestro. Y que nosotros allí lo que podíamos hacer, o sea, lo que podíamos hacer muy bien era apoyar a esa gente para que darle fuerza a esa iglesia que era de nuestra propia organización o nuestra propia iglesia. Entonces, esa planificación no quiere decir que nosotros nos negamos al trabajo del Espíritu Santo, no, sino que nosotros debemos saber lo que dice la palabra. Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hay dos cosas que allí son acción humana, sembrar y cosechar. Pero lo que es el crecimiento, eso le pertenece a Dios y en eso estamos claros. Por más que planifiquemos, en el momento de que el crecimiento nos enseña a planificar las cosas, no quiere decir con esto que nosotros
no oremos, no busquemos, no indaguemos, no busquemos la voluntad de Dios para hacer tal planificación. Entonces, ni numerolatría, ni pragmatismo, ni discriminación, ni mercadeo, ni falta de espiritualidad. Y el crecimiento tiene que ver con crecimiento integral. Orígenes e historia. Aquí me voy a quedar menos. Tienen ustedes digamos que las reseñas completas en un cuadro que les envié en el material. Pero el crecimiento neotestamentario se inicia el día de Pentecostés. Nosotros pensamos que el crecimiento comenzó, ¿verdad?, en el 1936, formalmente, cuando el doctor Magabran, misionero norteamericano, pues, en la India hizo el estudio, y después, bueno, con respecto a la historia, tenemos esos datos. Pero en realidad el movimiento y el crecimiento, ¿verdad?, comienza desde el día de Pentecostés, con la fuerza del Espíritu Santo y una forma muy visible y concreta. El estudio de esta materia en cuanto a la aplicación intencional a las ciencias sociales, la antropología, cultura y la misionología al crecimiento es, sin embargo, algo relativamente nuevo. ¿Sí? Y pues nos vamos a conseguir que en cuanto a la base bíblica, y es donde quiero centrarme más, ahí les envié la reseña en el cuadro. En cuanto a la reseña bíblica, nosotros tenemos que estar claros que en las escrituras nos revelan lo que es la voluntad de Dios para la iglesia. Iniciemos por recordar nuestra gran comisión. En primer lugar, el Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ustedes y yo estamos mucho en este respecto. El Señor nos dice que hagamos discípulos. Él no hizo una iglesia para que la iglesia se estancara. Le dijo a esa iglesia, salgan y hagan discípulos. Pero no tan solo allí en Jerusalén. O sea, no fue en la mente de Dios no estaba, en la mente del Señor Jesucristo no había un plan local únicamente. Fíjense bien que en Hechos dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era seguir creciendo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pero el crecimiento no es nada más, ¿verdad?, la extensión de esa iglesia, sino la preparación para el bautismo, la identidad de esa iglesia, la vida de esa iglesia, la personalidad de esa iglesia. Pero no tan solo es eso, sino también el nutrirlo con la enseñanza para que guardaran los mandatos que él había dejado. Por lo tanto, entonces, pues, y de crecimiento es, vuelvo y repito, integral. Pasa la diapositiva. Tenemos evidencias bíblicas que el crecimiento fue integral. Fíjense bien. En primer lugar, en el capítulo 2, estamos hablando de los días de Pentecostés, había crecimiento espiritual. En el capítulo 2 de Hechos dicen que perseveraban en la doctrina, crecían hacia arriba, en comunión con Dios. En pocas horas aquel grupo de 120, 12, 11 y mujeres que estaban en el aposento alto, incluyendo los 11 discípulos, se multiplicaron a 3,000. Creyeron como 3,000, dice. Pero agarremos el número y digamos que la iglesia en un momentico creció a esa cantidad. Podríamos llamar esto un crecimiento hacia arriba. Comenzaron a sembrar el mensaje, comenzaron la gente a recibir
a Jesús como Salvador personal, a creer. Crecimiento corporativo. Crecían en el cuerpo de Cristo. La iglesia. Crecían juntos en la comunión de los hermanos. Por esto en el 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos, había comunión, no se disipaban, estaban, ¿verdad? Allí creciendo, gloria a Dios, y este crecimiento, esta comunión es típica de las iglesias. ¿Saben qué? Una de las cosas que debe caracterizar el cuerpo de Cristo es la comunión, el amor que hay dentro de la iglesia. Eso es lo que debe atraer. No los programas son importantes. Yo creo que nosotros debemos sentirnos en familia cuando llegamos a una congregación, a una iglesia. Nuestros creyentes deben sentirlo así, sentir el deseo de estar juntos, pero esta coinonía no debe rayar en una coinonitis, que no nos deje, ¿verdad?, salir afuera. Una iglesia comienzan a sufrir de coinonitis y entonces la coinonitis nos lleva a tener actividades sobre actividades y eso al tiempo comienza el cuerpo de Cristo. En vez de crecer comienza a hincharse. Y hinchazón no es crecimiento, es más bien enfermedad. Tenemos que el crecimiento era social. El 2:47 el 2:47 dice, tenían favor con todo el pueblo, crecían hacia afuera. Una iglesia debe impactar su comunidad. Una iglesia debe también estar allí conociendo las necesidades de su comunidad, pero también debe estar cumpliendo, ¿verdad?, con ese mandato cultural o social. Cristo no predicó nada más la palabra, no se limitó a predicar nada más la palabra. Él pudo observar las necesidades. Hubo un momento en que él vio que las personas estaban allí, que estaban lejos y que tenían hambre, y pues él buscó la solución. Y allí hizo un milagro viendo la necesidad de aquella gente. La iglesia debe crecer en cuanto a lo social, debe impactar la comunidad en la que se desarrolla. Y por supuesto, ¿verdad?, debe haber un crecimiento numérico igual hoy en día. La iglesia primitiva, nos dice el versículo 47, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor iba añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es como resultado de las actividades individuales y colectivas de esa iglesia. De lo que ellos estaban sembrando, el Señor les daba el crecimiento. Los números, ¿verdad?, son como el resultado de todo el trabajo por el cual hemos luchado. Esto es como resultado. Me conseguí unos cuadros en el libro de Miranda que de verdad quise compartirlos con ustedes en sus guías. Y podemos ver el primero. Fíjense bien, con respecto al crecimiento numérico. En el libro de los Hechos, pasa la diapositiva. El crecimiento numérico. Nos conseguimos en Hechos, varias citas de Hechos, y veamos cómo a medida que leemos el libro de los Hechos, examinamos el libro de los Hechos, nos vamos a conseguir estas reseñas. Y aquí está para los que dicen que el crecimiento es puro número. No es nada más, en la Biblia no se habla de números nada más en el libro de números, no. Las estadísticas están en toda la Biblia. Nos conseguimos en Hechos 1:15 que 120 estaban reunidos, eran 120. En el 2:41 leyeron 3,000, se añadieron 3,000. En Hechos 4:4, 5,000
hombres agregados. En el 5:14 aumentaba en gran número, dice. Ahí no se dice, pero dice en gran número. En el 6:1 crecía el número de los discípulos. Seguía el crecimiento. En el 6:7 los discípulos se multiplicaban grandemente. En el 8:5 al 25, el gran avivamiento en Samaria. Y fíjense bien, este crecimiento ya aquí hasta el capítulo 8 o hasta final del capítulo 7, la iglesia se había limitado únicamente a Jerusalén y Judea, pero no había ido a Samaria, y ahí entonces comenzó la persecución. Tenemos Hechos 1:8, que es que el Espíritu Santo llena a la iglesia para que haga la tarea, pero en Hechos 8:1 es al revés. Entonces se habían quedado allí, viene la persecución, y como no salieron de allí, pues entonces la persecución les hizo salir y hubo un gran avivamiento. Comenzaron entonces a salir fuera de su perímetro. En el 9:31 las iglesias de Judea, Galilea y Samaria comenzaron a plantar. En el 9:32 al 42, los que vivían en Lidia y Sarón se convirtieron, fueron más allá de la frontera. 11:21 al 26, un movimiento espiritual y de salvación en Antioquía, y en el 12:24 la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso es un cuadro de crecimiento bíblico en el libro de los Hechos. Yo creo que ese fue el inicio, el comienzo de un gran avivamiento que hasta hoy, ¿verdad? Tenemos en las iglesias un mover no tan solo de crecer numéricamente dentro de la congregación, sino que ese crecimiento va en la madurez. Como decíamos ahora, ¿verdad? Hoy en día hay iglesias pues que maduramente, ¿verdad? Han entendido que pueden usar algunas ciencias como apoyo y han crecido dentro, pero también, ¿verdad? Este crecimiento no es adentro nada más, sino que va afuera. Hay plantación de campo, hay envío de gente fuera aún de la frontera de iglesias, porque están sembrando iglesias en otros países. Pero el crecimiento en la iglesia primitiva no fue nada más numérico, sino que también fue geográfico. Veamos allí el otro cuadro para ocupar un poquito el movimiento geográfico. ¿Alguien iba a preguntar algo? Pastor, una cosita. Sí. Aló. Sí, diga. Mire, mientras usted estaba hablando, yo eché número aquí rapidito. Para calcular el crecimiento de la iglesia hay que usar una función que se llama función logarítmica. Y me da como resultado que la iglesia crecía 4 veces el inicio. O sea, 12 a la 4. Así crecía en ese momento inicial. O sea, 12 a la 4 es 12 por 12 por 12 por 12. Cuando llegó al 4:4, se llegó a 8,000, porque habían 120 inicial, 3,000 después y 5,000 después, 8,120. Y la función logarítmica me da exactamente 3.7. O sea, la iglesia crecía fuertemente. Es una función exponencial. Qué bueno, ¿verdad? Una de las cosas que no manejo mucho las matemáticas, yo creo, pero de verdad, o sea, me sacudí a mí mientras repasaba el material. Y yo creo que, o sea, más que una clase, mis hermanos, nosotros debemos de pensar qué trabajo más efectivo hacía esta gente. Y yo creo que tenemos que volver a mirar qué es lo que hacía, porque hay principios dentro
de ese libro de los hechos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Yo pensaba esto y lo compartía con el cuerpo directivo de nuestra iglesia, ¿verdad? Porque hemos vivido un tiempo ahora, ¿verdad? Un nuevo tiempo que pues nos encerraron, la iglesia se encerró. Y nosotros pensamos que la iglesia dejó de crecer, pero no dejó de crecer. Nosotros no estamos quizás computando o sumando, ¿verdad? Aquellas personas que están creyendo por nuestros mensajes en las redes, muchas veces hasta por un simple sticker. ¿Cómo está llegando el mensaje a esa gente? Y esa gente quizás se está convirtiendo al grupo familiar más cercano. Quizás pues el crecimiento no sea, yo digo pues particularmente, me avergüenza de ver cómo ese crecimiento fue tan vertiginoso en ese tiempo y hoy en día a veces nos cuesta. Y fue una de las luchas que yo tuve cuando comencé a pastorear. Yo tuve la experiencia de tener en un año 6 nuevos creyentes en la clase de doctrina. 6 nuevos creyentes. Yo me puse, aunque como te digo, no soy muy bueno en las matemáticas, yo me ponía a sacar cuentas y decía, bueno, 6 entre 12. O sea, ganábamos media vida o medio creyente en un mes. Tenemos que ganarnos nos ganamos una persona cada 2 meses. Y yo decía, Señor, eso no puede ser. O sea, no creo que el sacrificio de Cristo haya sido para que creciéramos de esa manera tan lenta. ¿Sabes qué? ¿Saben qué? Muchachos, muchachas, yo me escudaba cuando me daba miedo, ¿verdad? Por la cuestión quizás de mi incompetencia o de nuestra incompetencia, porque la iglesia es un equipo. Me venía a la memoria las palabras de mi primer pastor, cuando éramos una iglesia pequeña. Él decía, alegraos vosotros, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Entonces yo decía, no, es que tenemos que tener calidad, sana doctrina. Entonces ahí es donde muchas veces nosotros nos escudamos, pero se nos olvida que la iglesia primitiva tenía calidad, tenía sana doctrina, tenía el poder del Espíritu Santo, y debido a esas características que pudiéramos ir mencionando, ¿verdad? Y vamos a ir redescubriendo en el estudio de esta materia, vamos a conseguir que debido a eso fue que hubo ese impulso tan grande de crecimiento en esos primeros 40 años de la iglesia primitiva. Pasamos al otro cuadro. Tenemos allí entonces el otro cuadro, ¿verdad? Que es el crecimiento geográfico y numérico a la vez. Fíjense bien, en Hechos 13, Antioquía, dice, muchos siguieron. En Priscila creyeron todos los que en Deber, en Galacia, Tesalónica, Berea, Corinto y Roma. Y no era que la iglesia tenía todo un poder económico para ese crecimiento. Que ir fuera a las naciones, la iglesia debe tener, no. Yo creo que la iglesia lo que tiene que tener es valor y fe. Y cuando salimos adelante, Dios provee. ¿Saben qué? Hoy en día, nosotros, la iglesia venezolana, tenemos, humanamente viéndolo, tendríamos el peor momento para enviar misioneros, ¿cierto? Porque nuestros misioneros eran enviados con el aporte de cada congregación. Y hoy en día los ingresos de las congregaciones pues, son ínfimos comparado, ¿verdad? Con la demanda financiera que van a tener los misioneros fuera del país. Cuando el salario de un venezolano son $1 o $2, pues entonces, ¿cómo conseguir los recursos?
pero sin embargo, soy parte del equipo nacional de misiones y extraordinariamente, sobrenaturalmente, hemos podido enviar cada año misioneros fuera del país y hay misioneros que están en proceso de envío. Y Dios está proveyéndole a esa gente para salir. Y no salen porque tienen una situación mala dentro de... No están saliendo, todos están saliendo porque tienen un llamado a la nación donde Dios le ha enviado. Creo que eso es importante, ¿verdad? Hoy día, para cumplir con el mandato. Fijémonos que la iglesia primitiva avanzó y creo que nosotros no debemos ver el crecimiento nada más como un avance interno nada más de la iglesia dentro la iglesia local. La iglesia local tiene que expandirse a Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No seamos escasos, extendamos nuestra tienda. Veamos ahora en el otro recuadro, observemos, ¿verdad? Observemos el crecimiento cualitativo. El que está antes que ese que proyectaste, Wilfredo. El crecimiento cualitativo. Veamos bien. Voy por parte de las cualidades, ¿verdad? Y ustedes observan, ¿verdad? Observaron en la parte de las citas cómo a medida que leemos el libro de los Hechos conseguimos con ciertas características que ayudaron a ese crecimiento numérico. Fíjense bien, todos estos perseveraban unánime, fueron llenos del Espíritu Santo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban unánimes cada día en el templo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, hablaban, predicaban, alzaron unánimes la voz a Dios, oraban en intercesión, clamaban a Dios. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto no fue el día de Pentecostés, fue más adelante. En la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, o sea, había una unidad. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Claro, estaban cumpliendo con la gran comisión. Las iglesias eran confirmadas en la fe, escudriñando cada día las escrituras. Y dice el 18:8, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Y crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, que después de haber saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Había testimonio. Observamos en este cuadro, ¿verdad?, que el crecimiento cualitativo fue el que dio resultados numéricos. Una iglesia que crece sana tiene por resultado la multiplicación numérica. Entonces, no nos olvidemos de esto. El trabajo es integral. ¿Está Dios en contra de esto? No está Dios en contra de esto. Y puedes ponerme la última diapositiva. Fíjense bien, la cantidad y la cualidad no están en polos opuestos, se complementan. Yo siempre he dicho, y ustedes han tenido esta experiencia, un producto bueno es buscado por todo el mundo. Cuando un producto hace fama por bueno, todo el mundo lo compra. Entonces se requiere, ¿verdad?, para que el evangelio se expanda. Las primeras Biblias que leen nuestros amigos deben ser las mejores Biblias.
¿Por qué lo digo? Porque hubo alguien que dijo que la única Biblia que muchas veces la persona lee antes de morir es mi testimonio, es tu testimonio. El número es solo efecto, ¿verdad?, a la propagación de ese evangelio que nosotros vivimos. Fíjense bien, el mismo Señor Jesucristo nos enseña que Él no se complace en salir a pescar sin recoger, mesas vacías en un banquete, siembra sin cosecha, una higuera sin fruto, una oveja perdida que no haya sido traída al redil, moneda perdida que no sea encontrada, fruto maduro que no haya sido cosechado, proclamación sin respuesta. En cada una de estas situaciones podemos decir que el Señor esperaba resultados concretos y de buena calidad de ellos. Entonces, es importante que entendamos que a medida que nosotros crezcamos, la iglesia también, en lo personal, la iglesia también crece. Es lo que nos enseña la voluntad de Dios en el libro de los Hechos, las Escrituras. Por último, gloria a Dios, abren el último. Ajá. Tenemos algunas citas allí, parábolas generalmente, gloria a Dios, que nos hablan acerca de la estrategia bíblica en cuanto a las parábolas. Está la parábola de los talentos, la parábola de los terrenos, digamos que la parábola de la cosecha. Cristo vio, ¿verdad?, una necesidad patente allí, y la parábola de la gran cena. Y en primer lugar, ¿verdad?, podríamos hablar de la parábola de los talentos. Nos enseña, ¿verdad?, que cada creyente debe descubrir sus dones y el crecimiento es imprescindible. Usarlos para ayudar a alcanzar la meta y obtener resultados. En segundo lugar, ¿verdad?, tenemos la parábola de los terrenos. Cada iglesia debe trabajar para cosechar, investigar el objetivo antes de actuar, dirigir su mayor esfuerzo a los grupos más receptivos y obtener resultados. Palabra común, obtener resultados o acción, digamos que similar. En la cosecha, tenemos que cada iglesia, Cristo vio los campos, estaban ya listos para la siega y vio que faltaban obreros. Entonces cada iglesia debe aprovechar las oportunidades de evangelización. Hoy en día, hermanos, nosotros tenemos la realidad de los templos cerrados, pero hemos encontrado, ¿verdad?, un púlpito aún con mayor alcance, y son las redes sociales. Gloria a Dios, tenemos esa oportunidad. Siempre debemos estar a la vanguardia. Y como dicen por ahí, pues las redes quedaron para quedarse. Es por esto que este profesor viejo está ahora adaptándose a dar clases por un aula virtual, siendo que mi costumbre era las clases presenciales. Continuamente entrenar y emplear obreros para la cosecha. Hoy en día el trabajo no se puede hacer solo. En tiempos, cuando yo creí que el pastor era el hombre orquesta, hoy en día debemos preparar un equipo y necesitamos un equipo. Muchas veces vemos que preparamos un equipo y que nos falta gente para preparar. Entonces debemos orar por el levantamiento de otros obreros, para que Dios envíe otro obrero. La gran cena, gloria a Dios, donde muchos se excusaron, porque siempre van a haber gente que se excusa. Pero nosotros tenemos como iglesia que seguir invirtiendo todo el esfuerzo en los que son receptivos, centrarse en ganar a las personas y no juzgarlas, y trabajar para llenar la casa de Dios. Esta es la estrategia
bíblica. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna observación, algún aporte? Bueno, yo considero que usted no es un profesor viejo, sino un viejo profesor. Un viejo profesor. No es lo mismo. No, sí es verdad, o sea, yo estoy adaptándome ahora a esto, usando las redes, usando los medios de comunicación. Yo creo, hermano, que estamos viviendo el mejor momento para crecer. Eso de que la iglesia se estancó, no, yo escuchaba por allí algunos hermanos en la iglesia, pues algunos líderes decían, ¿cómo hacemos si la iglesia está cerrada? Yo le dije, mira, la iglesia está cerrada para aquellos que no pueden mirar más allá de la puerta. Pero si usted ve más allá de la puerta, la iglesia sigue abierta porque la iglesia es usted. Y si usted se calla, la iglesia está cerrada. Entonces, pues estamos viendo el mejor momento y yo sí lo creo porque creo que la venida del Señor está aún más cerca y nos estamos preparando estamos cosechando digamos que los últimos frutos en este tiempo. Bien, si no hay alguna participación. Un comentario más antes de mis compañeros. Hace unos días reflexionaba yo con el pastor acá en la iglesia. Yo me congrego acá en la iglesia Vida Abundante de Asambleas de Dios. Y le reflexionaba y yo le decía, ¿cuál es el poder de Satanás sobre la iglesia? Le decía, ¿cuál es el poder de Satanás sobre la iglesia? Mi reflexión es ninguna. Siempre lo he dicho y lo he sostenido. Satanás sobre la iglesia no tiene poder. Y cada una de las cosas que pasan en nuestra vida y en nuestro mundo, en esta dinámica de la vida, son cosas que Dios coloca. Pero debo mantener y reflexionar siempre en ese pensamiento, que es Dios el que permite todo con un objetivo final. Y le decía yo, pastor, nosotros estamos llegando en este momento, ese día estábamos llegando, hoy estamos llegando a 247 días de devocionales continuos. Dentro de poco cumplimos los 365 días. Todos los días en Zoom, en la red, toda la iglesia, todo el que puede conectarse está en devocional y todos tenemos compromiso un día, otro día y otro día. Grupos, casas de vida, aquí le dicen casas de vida a los grupos familiares, tienen por semana, las redes por meses y así. Y hemos llegado a 234 días continuos de devocionales. Yo le decía, ¿cuándo fuésemos hecho esto sin el COVID? ¿Cuándo? Cuando es imposible que nosotros fuéramos llegado, aunque sea a 8 días continuos, a 8 días de una semana, a 7 días de una semana, continuos en devocionales, porque la gente está ocupada en el trabajo, porque tiene que hacer esto, porque tiene que hacer lo otro, y el que no tiene que hacer nada, pues tiene que hacer algo, quedarse en la casa atendiendo y haciendo otras cosas. Entonces, siempre hay algo que hacer, es imposible. Entonces yo le decía, las señales están en la Biblia. Las señales están en la Biblia, pero nosotros los cristianos inclusive le tenemos temor a que las señales se cumplan. El COVID es parte de la señal porque fue una tragedia mundial, es parte de una gran señal. Es Dios hablando, se acerca el momento de su venida por la iglesia. ¿Y qué debemos estar haciendo? Lo que dice él allí, estar preparados. Y creo que estos devocionales durante 247 días es parte de poner en práctica esa preparación porque no sabemos el día y la hora. Reflexionaba yo sobre eso ese día y conversaba yo con el pastor y con otros líderes al respecto, pastor. Quería acotar. Algo en el cual yo estoy totalmente de acuerdo con Wilfredo, y es en la cuestión del poder de Satanás sobre la iglesia, porque a veces se magnifica el poder de Satanás. Parece que se nos olvida que el Señor dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia.
Entonces, sobre su iglesia no puede prevalecer Satanás. Entonces, y muchas veces nuestras actividades van como en respuesta a lo que hacen. Por ejemplo, en estos días me enviaron un mensaje, ¿verdad? Que los santeros se paraban a no sé cuántas, no sé cuántas veces a la semana a hacer sus ritos, que le echaban, que agarraban los nombres de las iglesias y la ponían en altares, qué tal, qué sé yo. ¿Y qué hacen con eso? Yo digo, pues, entonces que nosotros tenemos, yo digo, pero es que a veces yo creo que las personas que hacen ese tipo de comentarios no están ocupando su tiempo en lo que tienen que ocupar, en unirse a grupos de oración, porque la iglesia está orando. Yo creo que la iglesia no ha dejado de clamar. Es más, en este tiempo que la iglesia ha aprendido a orar. En nuestra iglesia yo he observado eso, que mucha gente ha alcanzado madurez en este tiempo de distancia, porque se dieron cuenta que el evangelio no eran las cuatro paredes, eran su casa, comenzaba de su casa. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, pues estabas hablando tú pues, acerca de la voluntad de Dios para este tiempo. O sea, nosotros eso, pensamos que todo, no. Hay veces que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que somos llamados, ¿verdad? Conforme a su propósito. Dios tiene un propósito conmigo. Las cosas negativas que a mí me pasan tienen no un por qué, sino un para qué. Nos acostumbramos mucho a preguntarle a Dios por qué. Y a Dios no se le pregunta por qué, lo aprendí un día. Lo aprendí el día en que murió mi madre. Murió de un infarto. Y yo no percibí el peso de ese duelo, sino hasta el momento en que me dijeron, dentro de media hora salimos al cementerio. Yo había llorado un poquito por allá y eso, pero allí sí me di cuenta que había un hueco muy grande en mi vida y me encerré en uno de los cuartos de mi casa, mi casa materna y lloré de verdad, pero con un gemido desde adentro y con un gemido desde adentro le dije a Dios como con un reclamo, Señor, ¿por qué? Y enseguida el Espíritu Santo me respondió y me dijo, porque yo soy Dios. Temblé de verdad al oír esa voz en mi corazón y le pedí perdón a Dios, porque Señor, perdóname, porque tú eres soberano. Dios es soberano, Dios hace con nosotros, nos enseña de la manera que Él quiere. Él nos tira un examen de selección simple, pero nos puede tirar un examen de desarrollo, de complete, como Él quiera, porque Él es Dios. Entonces es importante que estemos claros en eso. Y muchas veces nosotros estamos perdiendo tiempo en el buscar el por qué, para qué. Y ahí es donde entonces, no, en vez de crecer, decrecemos porque nos resentimos y vienen otro tipo de sentimientos, frustración. Bien, no sé si Enver, que abre el micrófono, puede participar o por el chat. Bien, ahí también está Félix. Dime. Ahí también está Félix. Félix también. No sé si abren el micrófono. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Dios los bendiga, Dios les guarde. Amén. Bueno, yo formo parte de ese plan de Iglesia Crecimiento. Yo salí en el 2017 de Venezuela a Colombia a hacer el trabajo de implantar una nueva iglesia en una comunidad. Una comunidad bastante difícil de Medellín, Colombia. Una vez que hube terminado mi trabajo en esa zona, fui... Perdón, hermano, ¿en qué año me dice? 2017. Tuve que dejar el instituto bíblico, todo en Venezuela, en Falcón, en Punto Fijo, por el llamado. No salí de Venezuela por crisis económica, sino por el llamado. Luego terminé mi trabajo allí en el 2019, que entregué
la obra ya en un crecimiento sostenido, nos trasladamos a Perú, a la región de Ayacucho, donde llegamos en noviembre de 2019. Conseguimos la iglesia cerrada porque le pasó un fenómeno muy extraño a la iglesia que nosotros refundamos. La iglesia se metió en lo espiritual 20 días, 21 días de ayuno, 14 días de ayuno, 7 días de ayuno, pero se encerró, nunca salió a la calle a predicar, nunca salió a expandir el reino. Y empezaron 35, después quedaron 30, después 20, después 10 y por último quedó el pastor solo y tuvo que cerrar la iglesia y se fue también. Entonces cuando nosotros llegamos en noviembre acá conseguimos 8 personas dispersas, las reunimos, empezamos a trabajar allí y hoy ya pasamos de 60 en 2 años, escasos 2 años. Y seguimos creciendo, ya tenemos local propio, en fin, el crecimiento ha sido sostenido. Mi misión acá es por 3 años, es decir, que me queda un año más. No sé si Dios me quede acá, no sé si me sigue llevando. Pero parte de ahí, noto de los viejos que rescatamos de la iglesia que había cerrado, ese temor de salir a la calle y predicar. No sé por qué hay un temor en ellos. Yo no sé si es por falta de confianza o si es por el que dirán. A veces pienso que le tienen pena a su misma comunidad de salir, pero hay un temor en ellos, en la nueva generación que está llegando, sí. Cada día uno trae otro, cada día uno le predica a otro y se lo trae. Los veo motivados a orar por su familia, por sus amigos, por sus compañeros de trabajo. Es decir, ellos mismos son multiplicadores en lo individual. Le estamos enseñando y veo toda la lámina que nos ha mostrado en la mañana de hoy con las guías, un material rico para empezar a trabajar en cuanto a la formación de los líderes para el crecimiento, porque hay mucho material humano dentro de nuestra congregación para hacer el trabajo. Ya no había entrado en la área de iglesia crecimiento porque estamos ahorita en la consolidación de toda la obra, pero a partir de enero del próximo año ya entramos en la fase de iglesia crecimiento. Aunque muchas comunidades nos dicen, pastor, venga, que aquí hay una familia, comunidades separadas, no queremos expandirnos hasta no formar, porque todo lo que ha dicho acá en cuanto a la organización, la planificación, porque realmente es una ciencia. Si aplicamos el concepto de ciencia, hay que hacer un trabajo de campo, una exploración, para luego medir los resultados día a día, semana a semana, mes a mes. Entonces, como concepto de ciencia, se le aplican los conceptos generales de observación, medición y todos los conceptos de ciencia, ¿no? Y por un lado, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, formar los líderes que en lo espiritual sean sólidos, inamovibles, como dice el hermano Wilfredo. El diablo no tiene poder sobre la iglesia. Eso es un mito que se le ha metido a la gente. Una de las cosas que nos hemos conseguido aquí culturalmente es que los cristianos pueden estar bajo maldición. Y le dimos una clase de 3 semanas de cómo bíblicamente ningún cristiano está bajo maldición y quitamos ese mito de la cabeza y quitamos todo, porque aquí en Perú, sobre todo en la selva peruana, perdón, en la sierra peruana, hay muchas tradiciones, muchos mitos, muchas leyendas, mucho costumbrismo que la palabra de Dios ha venido limando, inclusive dentro de los cristianos. Entonces, ya a partir del año 2022 empezamos con la primera fase del crecimiento, que es la formación, porque esto, como lo decimos, si aplicamos el concepto de ciencia, es un proceso, ¿verdad?, que se va trabajando y que se va midiendo, porque el mismo Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, esto es un negocio de papá, donde nosotros administramos. Amén, hermano Félix. De verdad que me contenta mucho tu aporte y nos nutre. Ya, o sea, dice que estás en crecimiento porque estás preparando líderes y eso es imprescindible. En la unidad 3 vamos a ver la importancia de la preparación de los líderes.
Es cierto, hermano. Hoy en día se están experimentando, no, tristemente aún acá en el país, se ha dado el caso aún de pastores que abandonaron sus iglesias. O sea, pensaron, no hay futuro porque las iglesias están cerradas, no hayamos cómo hacer el trabajo. Vendieron muchas veces los equipos, las sillas, y levantaron vuelo, no como tú, para plantar y para hacer la voluntad de Dios, sino para buscar un futuro propio, particular de ellos, un fin propio. Es triste esa situación, pero damos gracias a Dios porque los entendidos, pues, seguimos adelante, amén. No nos va, esta situación no nos va a amilanar, no nos va a hacer retroceder, y la obra del Señor sigue adelante. Eso con respecto a la gente que cree toda en maldiciones. Yo digo que no es nada más en Perú. Tú eres acá compatriota nuestro, sabes que nuestros pueblos latinoamericanos están muy influenciados por el esoterismo y la brujería. Entonces parece que cuando llegamos al Señor, muchas veces como que cambiamos la perspectiva y la metemos a la teología cristiana. Y es allí donde comenzamos entonces a aplicar esto a nuestras vidas hoy en día, sabiendo que en Cristo somos verdaderamente libres. Pues, profesor, ¿puedo aportar algo más? Sí, como no. En el estado de Falcón hay una ciudad que se llama Dabajuro. No sé si alguien lo ha escuchado. No conozco, he estado allá. Dentro, allá es el mono Siri. ajá, sí. Y voy a hablar precisamente de su iglesia y de su pastor con el permiso de él. En el 2015 estuve con mi pastor Ángel Prado en un congreso de obreros, del cual era la líder por mandato del superintendente y del presidente de las asambleas de Dios para entonces, reverendo Eleodoro Mora. Y hicimos el congreso 2015, septiembre de 2015, y el pastor Casiano Loyo, debe conocerlo, lleno del Espíritu Santo en el 2015, imagínese usted, dijo una palabra, dijo, el Señor va a sacar de Venezuela 43,000 misioneros a la calle. Y yo, dentro de mi incredulidad humana, dije, pero estaba empezando la crisis de la divisa. Yo dije, pero sin dólares, sin dinero, ¿cómo vamos a salir a la calle? Yo no quiero moverme de punto fijo, mi ciudad caliente, mi iglesia como acogedora, yo no quiero salir, yo no quiero formar parte, yo ni siquiera soy misionero, me dije para mis adentros, pues. Yo soy a lo más, me estoy formando como líder para grupos familiares y después fundar una obra aquí cerquita de mi iglesia y no moverme. 2017, cuando voy saliendo de Venezuela para Colombia, me acordé de esas palabras, porque como dijo el hermano Wilfredo, todo lo que pasa es por la voluntad de Dios, porque son las señales. Dios tuvo que mover la mata en Venezuela para sacarnos del conformismo, de la comodidad en que pensábamos. Yo era uno de esos. Y hoy aquí a veces se lo doy como testimonio a mi iglesia, no tengan miedo de salir, porque yo tenía miedo y Dios me sacó. Dios me volteó la hamaca para que me cayera. Y eso para mí fue un testimonio muy, muy bonito, porque en esa oportunidad el pastor reverendo Casiano Loyo nos dijo eso. Y precisamente el hermano Sirit es de allí, de esa iglesia. Sí. Dios ha hecho maravillas, hermano, y seguirá haciendo aún más antes de su venida. Bien, vamos a cerrar acá.